Bienvenidos al episodio de hoy de Camino Eterno. En el programa de hoy vamos a explorar una historia fascinante, la adición del versículo trinitario a la Biblia. Este no es un relato cualquiera, sino un hecho histórico ampliamente documentado. Para guiarnos en esta travesía, contaremos con el análisis experto de Bart Ehrman, renombrado por su trabajo en crítica textual de los manuscritos bíblicos. Su libro, ¿De quién es la palabra?, será el faro que ilumine nuestra exploración. Prepárense, porque este camino nos llevará a través de siglos de historia, controversias teológicas y las intrincadas decisiones de traducción que han dado forma a lo que muchos creen como palabra divina. Comencemos. Viajemos a través del tiempo hasta el siglo XVI para desentrañar la contribución de un personaje fundacional en la historia de los textos bíblicos. Les hablo de Erasmus, un erudito de origen holandés, cuya labor sería crucial para entender la Biblia tal y como la conocemos hoy en día. Fue Erasmus quien osó emprender la monumental tarea de compilar la primera edición impresa del Nuevo Testamento, en su lengua original, el griego. Este esfuerzo no solo reflejaba su pasión académica, sino también su deseo de proporcionar a sus contemporáneos una versión de los textos sagrados, fiel a sus raíces antiguas. Sin embargo, pocos podrían haber anticipado las ramificaciones de su trabajo. Hasta entonces, la Iglesia predominante manejaba las escrituras en latín, versión que distaba siglos de los manuscritos griegos originales. Con su Nuevo Testamento griego, Erasmus no solo estaba ofreciendo un acceso más directo al mensaje divino, sino que también estaba poniendo en jaque siglos de interpretación eclesiástica. Erasmus realizó su labor basándose en manuscritos que, aunque eran los más completos de su tiempo en su localidad, no eran precisamente los ejemplares más fieles o antiguos que hubiéramos deseado. Se apoyó principalmente en manuscritos del siglo XII, y es aquí donde las cosas se tornan especialmente intrigantes. Imagínense la tarea titánica de Erasmus, escudriñando con paciencia cada página, cada línea de estos documentos, tratando de reconstruir lo que a su juicio sería el texto más puro de la palabra divina. Con cada palabra que transcribía, Erasmus no solo estaba preservando el relato bíblico, sino que también estaba delineando el camino que decenas de traducciones seguirían durante los siguientes siglos. La primera edición impresa de Erasmus se convertiría en la base de la famosa Biblia del rey Jacobo y, por ende, la piedra angular de muchas de las traducciones al inglés hasta el final del siglo XIX. Un verdadero testimonio del impacto perdurable de un solo individuo en la transmisión de uno de los textos más influyentes en la civilización occidental. Adentrándonos más en la historia, nos encontramos con un punto de inflexión clave: la inserción del verso trinitario en los textos bíblicos. Es aquí donde surgen preguntas cruciales. ¿Cómo apareció este concepto en la Biblia si los manuscritos griegos originales no lo contenían? Ven, te invito a sumergirnos en las profundidades de este enigma. Erasmus, nuestro erudito holandés, enfrentó un verdadero dilema. Aunque le ofrecieron manuscritos más recientes, decidió no incluir inicialmente el famoso Johannine Comma, que describe la Trinidad, esto es, la unión del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo en cielo, y el Espíritu, el agua y la sangre en tierra. Este versículo había sido, hasta entonces, una piedra angular en la teología cristiana, pues afirmaba de manera explícita la naturaleza trina de Dios, algo que no se podía ver directamente en otros pasajes de la Escritura. El tumulto entre los teólogos cristianos no se hizo esperar, acusando a Erasmus de alterar el texto sagrado. Pero él, manteniéndose firme en su compromiso académico, estableció una condición: solo añadiría el versículo si le presentaban un manuscrito griego que lo contuviese. Los defensores de la Trinidad, decididos a mantener la doctrina intacta, aceptaron el reto, y aquí se despliega la astucia humana. En un episodio que bien podría considerarse maquinación divina o subterfugio humano, aparece un manuscrito griego que sorprendentemente contiene la famosa coma johánica.
¿Cómo sucedió esto? Pues en un acto que podría calificarse de extraordinaria dedicación o de un burdo engaño, se copió el texto de las epístolas en griego, traduciendo del latín al griego dicho versículo. Erasmus, que había prometido su inclusión bajo esta condición, se vio obligado a cumplir su palabra. A pesar de sus reservas, la edición siguiente de la Biblia que publicó ya contenía este contenido trinitario. Este acto, por lejos de ser un mero ajuste textual, tuvo repercusiones monumentales. El texto de Erasmus generó una cadena de traducciones que influenciaron fuertemente la espiritualidad cristiana en Occidente, incluyendo la Biblia del rey Jacobo. Imagina por un momento la magnitud de una decisión en la que lo académico y lo espiritual colisionan. Aquí tenemos a Erasmus, un hombre que era tan devoto de la erudición como cauteloso en la fe, navegando las turbulentas aguas de la ortodoxia religiosa y el rigor intelectual. Ciertamente, esta adición no fue menor, y aún hoy sus ondas se sienten en los debates teológicos y las versiones de la Biblia que encontramos en las iglesias y los hogares alrededor del mundo. Comprendemos ahora que lo que parecía ser una simple línea de texto carga con el peso de siglos de doctrina y creencia, y en nuestro viaje no hemos hecho más que rasgar levemente el velo de estas páginas llenas de fe, política y pasión humana. ¿Qué más revelaciones nos esperan al desentrañar la historia de estas sagradas escrituras? Continuemos explorando. El legado del Textus Receptus es tanto vasto como controvertido. Al adentrarnos en las profundidades de su historia, hallamos que este texto, que traduce al latín como texto recibido, se ha arraigado fuertemente en la tradición del cristianismo occidental. Erasmus, con sus ediciones del Nuevo Testamento griego, sin querer, sentó las bases de lo que después sería uno de los pilares de la fe para muchos. La influencia de Erasmus y su Textus Receptus es indudablemente amplia. Este texto se convirtió en la versión predominante utilizada por los traductores de la muy reverenciada Biblia del rey Jacobo, o King James, publicada por primera vez en el año 1611. Es sorprendente pensar cómo la decisión de un hombre afectó los siglos venideros, llegando a moldear la forma en que millones de personas han leído y entendido la palabra de la Biblia. Pero el Textus Receptus estaba lejos de ser una reproducción impecable de los escritos más antiguos. De hecho, se basaba en manuscritos disponibles para Erasmus, los cuales eran relativamente tardíos y no representaban los mejores ejemplares desde un punto de vista textual crítico. A pesar de esto, la obra de Erasmus ganó un estatus de autoridad incuestionable hasta bien entrado el siglo XIX, cuando los eruditos finalmente comenzaron a cuestionar su fiabilidad. Entre los estudiosos del Nuevo Testamento surgió un llamado a volver a las fuentes más antiguas y confiables. Querían reconstruir con mayor exactitud los textos originales, relegando al Textus Receptus a un lugar menos prominente en los estudios bíblicos. Este despertar científico coincidió con el descubrimiento de manuscritos mucho más antiguos y confiables, como el célebre Codex Sinaiticus, que revelaba discrepancias significativas con el texto de Erasmus. A pesar de las deficiencias del Textus Receptus, su influencia perduró, demostrando cómo la tradición puede a veces superar a la evidencia académica en la mente colectiva. A lo largo de los siglos, este texto ha sido veneratador especialmente por cristianos fundamentalistas, particularmente en Estados Unidos, quienes lo consideran palabra pura e inalterada de Dios. Y aunque hoy en día, gracias a la erudición moderna y la tecnología, tenemos versiones de la Biblia basadas en manuscritos más precisos y antiguos, la sombra del Textus Receptus sigue presente. Define en gran medida lo que muchos creyentes a través de las generaciones consideran como la verdadera y auténtica palabra de Dios. La historia del Textus Receptus nos recuerda que el camino del conocimiento textual es sinuoso y está lleno de giros inesperados que pueden resonar a través de la eternidad. Hoy en día, la coma johánica sigue provocando debates acalorados sobre lo que se incluye en las Escrituras.
Aunque ahora sabemos que no aparece en los manuscritos griegos más antiguos y fiables, esta adición suscita dilemas éticos significativos. ¿Cómo puede justificarse la inclusión de un versículo que no solo es sospechoso por su origen, sino que además contiene un detalle doctrinal tan crucial como la Trinidad? Este detalle no es menor. La coma johánica se refiere a una de las enseñanzas centrales del cristianismo, que Dios es uno, pero a la vez tres personas distintas. La integridad textual es fundamental, pues sobre ella se construye la fe de millones. Pero ¿qué sucede cuando se descubre que un elemento esencial de esta estructura está basado en textos que bien pueden ser una interpolación tardía y no una verdad transmitida desde los primeros tiempos del cristianismo? La ironía es que, incluso con este conocimiento, la versión del rey Jacobo y otras traducciones todavía incluyen la coma joánica. Es una decisión que genera tensiones entre el deseo de permanecer fiel a lo que muchos consideran el texto sagrado definitivo y la responsabilidad de adherirse a los principios de la crítica textual. Entonces, ¿qué camino deben tomar los traductores y los creyentes? ¿Se aferran a la tradición y a lo que se ha aceptado por mucho tiempo? ¿O enfrentan el desafío de reexaminar sus convicciones a la luz de nuevos descubrimientos? Para muchos, parece ser una batalla entre la fe y la evidencia, un acto de equilibrio entre aceptar los avances en el entendimiento académico y sostener doctrinas que han sido pilares de su creencia a lo largo de generaciones. Esto toca profundamente la idea de lo que es la palabra de Dios y cómo ésta debe ser presentada a los fieles. Si algo nos enseña la historia del versículo trinitario y su dudosa autenticidad, es que el estudio cuidadoso y honesto de las Escrituras es esencial. Además, nos muestra que la fe cristiana, a pesar de su solidez, está viva y siempre en un proceso de reflexión interna. En última instancia, toda esta discusión puede servir para profundizar y enriquecer el entendimiento personal de la divinidad y de cómo se relaciona con la humanidad y su historia. Y llegamos al final de nuestro episodio de hoy en Camino Eterno, donde hemos desentrañado la intrigante historia de cómo el versículo trinitario y otros textos se entretejieron en la Biblia, una historia marcada por giros del destino y el azar histórico. Ojalá hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros al compartir esta fascinante travesía a través de los entresijos de la historia y los textos bíblicos. Muchísimas gracias por sintonizarnos y hacer este camino con nosotros. Hasta la próxima, queridos oyentes, y que la luz de la verdad histórica ilumine siempre nuestras mentes.